Dios lo bendiga en esta mañana y estaba escuchando ese canto precioso, ¿verdad? Que sangre que me da la paz. Dice Pedro, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos fueron rescatados de esa vana manera de vivir? La cual recibiste de vuestros padres. Y luego dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. O sea, hermanos, hermanas, nosotros no fuimos, hubo un precio que se pagó por nuestro rescate, por nuestra salvación. Y no se pagó con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, ahí sigue diciendo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Imagínese, en el plan de Dios, ya Él tenía preparado ya Jesucristo, o sea, antes de que tú y yo naciéramos, Él ya tenía todo planeado, todo preparado. Y dice la palabra de Dios ahí que, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, porque nos ama, amén. Él vino, se manifestó, estuvo ya destinado antes de la fundación del mundo para venir y entregar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. El Señor ya estaba preparado, pero Él vino y dio su vida. ¿Por qué? Porque te ama, amén. Lo hizo por amor, amén. Lo hizo por amor. Él vino y por eso dice la palabra que Dios muestra su amor, en que siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Pero también dice ahí, sigue diciendo, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. O sea, por medio de Jesucristo nosotros creímos ¿en quién? En Dios. Y que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea ¿en quién? En Dios. Para que nuestra fe y esperanza esté en Dios. Y dice la palabra de Dios, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, gloria a Dios, amén. Ya no fingimos amor, ¿verdad? ¿Verdad que no? En un tiempo atrás fingíamos, éramos como unos buenos actores que fingíamos amar, pero realmente eran solamente palabras. Pero ahora podemos amar de una manera espontánea, de una manera sincera, de una manera no fingida, amén. Porque Él derramó ese amor en nuestras vidas y por eso podemos amar. Yo recuerdo que yo ni siquiera mi propia madre amaba, y por la vida que llevaba, y yo le decía, mamá, te quiero, y me dice, no es cierto, hijo, yo sé que no me quieres, pero yo le decía, sí te quiero, mamá, le digo, pero era nada más de labios. Era nada más de labios, porque en mi corazón yo no amaba a mi madre. Hasta cuando yo tuve ese encuentro con Jesucristo, me fue a visitar en una prisión y allí estaba ella y le dije, mamá, quiero decirte algo. Te quiero mucho, le digo. Te quiero mucho, mamá, pero de verdad, te lo digo de mi corazón, le digo. Estás viendo a otro hijo. Ya no soy el mismo, Cristo me cambió. Sí. Y cuando yo le dije eso, de verdad, nunca lo había hecho, pero yo le pude decir de una manera no fingida a mi propia madre, te amo, mamá, entiendo lo que has sufrido por mí. ¿Y sabe qué? ¿Usted cree? Me dijo, ¿sabe qué? Dice, quiero que me lo demuestres, dice.
Como ya le había echado muchas mentiras, ella no fácil me creyó. Ella no fácil me creyó porque acostumbrada a tantas mentiras y mentiras y mentiras, me dijo, no, demuéstrame con tus hechos. Y eso me molestó a mí. Hasta cuando regresé ya de la visita, me despedí, hablé con el pastor de ahí de la prisión y dije, pastor, vengo afligido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vino mi madre y por primera vez le dije que la amo. Y no era fingido, le digo. ¿Y sabe qué me respondió? Me dice, demuéstramelo cuando tú salgas de aquí, no vuelvas, no regreses otra vez. Quiero ver tu vida cambiada, tu vida transformada, que no vayas a lo mismo que antes estabas. Y eso me afligió, me dolió que mi madre no me creyera, le dije al pastor. Y me dijo, pues hermano, dice, ¿cómo tú crees tantos años mintiéndole a tu propia madre? Ella tiene razón, dice, ella tiene razón en no creerte. Lo que tú tienes que hacer es hablar menos y actuar más, dice. Demuéstrale con tu propia vida que Jesucristo te cambió. Amén. Y gracias a Dios, pues hoy mi madre puede decir, antes ella todavía no recibe a Cristo, ¿verdad? Está muy enferma, ella tiene Alzheimer, está ya con mi mamá, y ya, pues ya no me conoce, a veces sí, a veces no, pero gracias a Dios que antes de que tuviera esa enfermedad, ella vio que mi vida había cambiado. Ya cuando yo le hablaba y le decía, mamá, estoy bien, yo sé, hijo, yo sé que estás bien, sigue ahí. Al principio se enojó porque como ella es católica, se enojó y me dijo, no, ya cambiaste de Dios, ya cambiaste de religión, eso yo no te enseñé. Y entonces, pero después cuando vio mi vida cambiada y transformada, ella misma me decía, no, hijo, sigue ahí, sigue ahí. Entonces, hermanos, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, o sea, dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Bueno, no les voy a compartir de esto, ¿verdad? Era solamente apoyando ese canto, ¿verdad? Sangre que me da la paz, ¿verdad? Sangre, eso es lo primero, dice, justificados pues con Dios tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Una paz que el mundo no la da, amén. Una paz que solamente tú y yo sabemos y experimentamos y vivimos. ¿Verdad? No como la paz que si tienes dinero tienes paz, si hay comida en el refrigerador tienes paz, si estás sano tienes paz, pero ya nomás vienen cosas y se acabó la paz, ¿verdad? Y paz. ¿Ok? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Lo voy a invitar que abra su Biblia en 1 Corintios 15. Vamos a estar ahí compartiendo la palabra. 1 Corintios 15. Cuando lo tenga, le voy a pedir que se ponga de pie y yo voy a leer un versículo y ustedes leen el otro y así sucesivamente nos unimos todos en el versículo 11. ¿Ya están ahí? Ok, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado
que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno por ti, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y sin gracia jamás sido nada para mí. Pero yo sigo la gracia de Dios. Todos juntos, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habléis creído. Señor, te damos gracias por su palabra. Dios mío, Señor, le pedimos que sea su Espíritu Santo, Dios mío, hablando a través de mi vida, Dios mío, y que podamos, Señor, entender, saborear, disfrutar, Dios mío, de esta palabra, Dios mío, que produzca cambios, Señor, y que, Dios mío, su nombre sea glorificado, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. Yo quiero hablarles, ¿verdad?, en esta tarde ya del Evangelio. Pero antes de hablarles del Evangelio, yo quiero hablarles un poquito de un evento que sucedió en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 al 9, y dice así, escúchelo para que vea, y allí, ahí, si gusta, yo le doy el apunte para que, si gusta, después del culto, ir a leerlo. Dice así: dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Dígale al que está a su lado: no estamos haciendo bien.
Dice, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del Rey. Hermanas, hermanos, yo cuando leo estas palabras, me recuerdo cómo era mi vida, porque mi vida era un leproso, yo era un leproso, no sé tú lo que eras antes, pero yo era un leproso. Así me encontraba, como ellos. Y la palabra de Dios compara la lepra con el pecado, que todos nacimos pecadores, todos hemos nacido leprosos. Pero dice que ellos tomaron una decisión y fueron y dice que ellos encontraron el campamento de los egipcios, dice, y dice la palabra de Dios que ellos comieron, entraron en la tienda, comieron, bebieron, tomaron de ahí plata y oro, vestidos, ¿y qué hicieron? Lo escondieron. Se llenaron y lo escondieron. Y hay veces así, el cristiano es como ese leproso, ¿verdad? Que recibe la gracia de Dios, recibe paz, recibe justicia, recibe esperanza, recibe fe, recibe todas las bendiciones que conllevan el conocer a Cristo. Pero ¿sabe qué hacemos muchas veces? Los guardamos y los enterramos. No los compartimos. Y sabemos que hay otra gente allá que está muriéndose, que necesita que compartamos esa gracia, que necesita que compartamos a Cristo. Pero otra vez volvemos, comemos, nos llenamos, ¿y qué hacemos? Lo volvemos a esconder. Pero ellos dijeron, ¿saben qué? ¿Sabes qué? No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día dice, hoy es día de buena nueva. Amén. Hoy es día de buena nueva. Tenemos que anunciar, tenemos que avisar, tenemos que compartir lo que por gracia hemos recibido. Y hoy de eso le quiero hablar, hermano, hermana, iglesia, le quiero hablar del Evangelio. Hoy es día de buenas nuevas. Eso es lo que quiere decir el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas noticias. Hoy es día de buena nueva. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Hoy es día de buena nueva. Mañana es día de buena nueva. Pasado es día de buena nueva. Todos los días son días de ¿qué? De buenas nuevas. Amén. Tenemos que compartir. No podemos. Es demasiado lo que hemos recibido. Tenemos que compartir. Hay una gente sedienta, hay una gente hambrienta, hay una gente sin Cristo, sin esperanza. Tenemos que ir y anunciar la palabra de Dios. Qué tremendo. O sea, cuando yo leo estas cosas digo, Señor, Dios mío, ayúdame. Ayúdame. No estoy haciendo bien. Ahora vayamos al versículo en Corintios, donde les compartía capítulo 15. Dice, ¿para qué son las buenas nuevas? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Para qué es el evangelio? ¿Para qué son las buenas nuevas? ¿Para qué? Para predicarlo. Amén. ¿Qué hacía Pablo? Lo predicaba, lo compartía. Ahí dice, además os declaro, les estaba diciendo a los corintios, a los hermanos. De hecho, no les estaba hablando a los incrédulos, hermanos, le estaba hablando a la iglesia de Corintio. Amén. Hoy el Señor le está hablando a la iglesia, la gloria de Dios de Dominicana. Amén.
Además, dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y el evangelio, Pablo predicaba el evangelio. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo, tenemos que predicar el evangelio. Mira lo que dice en Romanos 10, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, ¿cómo van a invocar ellos? ¿Cómo van a pedir auxilio? ¿Cómo van a pedir, Señor, ayúdanos? Si no han creído. ¿Y cómo van a creer si de quien no han oído? Qué tremendo esa palabra. No han escuchado. ¿Por qué no han escuchado? Porque no hemos predicado. Tenemos que predicar. Amén. Tenemos que predicar. Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Dios mío, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a escuchar si nosotros no predicamos la palabra de Dios? No estamos haciendo bien. Si no estamos predicando, no estamos haciendo bien. ¿Qué estamos haciendo con la gracia de Dios? ¿Qué estamos haciendo con lo que hemos recibido? Con ese amor, con esa sangre preciosa, con esa paz, con esa esperanza, con el poder de la resurrección que transforma nuestras vidas, que nos permite gozarnos, que nos permite alabar, amén. Porque antes no sabíamos ni cómo alabar, pero ahora podemos venir a la iglesia y podemos cantar, podemos alabar, podemos sonreír, amén. Aún en medio del desastre podemos nosotros cantar y alabar a Dios, amén, porque tenemos esperanza, amén. Y dice la palabra de Dios, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuántos pies hermosos aquí? Mi pie, si usted, me daría vergüenza enseñarle mi pie. Yo tengo una uña bien fea, sí. Me daría pena. Pero para el Señor es hermosa, amén. ¿Cómo están tus pies? ¿Son pies hermosos? ¿Ah? Dice que cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Todos nuestros pies deben de ser hermosos. Dice que anuncian la paz. Mas no todos, dice, pero y también dice, él mismo le habla a Timoteo. Pablo le da unos consejos a Timoteo, le dice, te requiero solemnemente delante de Dios, o te conjuro, o te comprometo delante de Dios. Haz un juramento delante de Dios. Pablo le hablaba a Timoteo, su discípulo, y le dice, te requiero solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿a quién? A los vivos y a los muertos. Viene un juicio para los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está la predicación. Predica, habla la palabra, predica a todo tiempo. Gloria a Dios, tuve la oportunidad de subirme en una guagua, me dio una perdida aquí, el pastor andaba preocupado. Y ¿dónde anda, pastor? Por allá andaba en Duarte, por allá. Y yo me agarré, me bajé de uno y me subí al otro, y platicando. ¿Y sabe qué, hermano, hermana? Siempre escuchaba el evangelio ahí. Siempre. A veces se subían señores y mira, Cristo viene. Gloria a Dios. O sea, donde quiera que iba se escuchaba la palabra de Dios. Y así le dice Pablo a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Van a venir tiempos en que ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Ya estamos en estos tiempos. Hoy en día ya no quieren escuchar mucho la palabra, pero nosotros tenemos que predicarla, amén. Escuchen o no escuchen,
Rechacen o reciban. Eso no es de nosotros. Nosotros tenemos que sembrar. Unos siembran, otros riegan. El Señor es el que da el crecimiento. Amén. ¿Cuándo? No lo sabemos. No sabemos, hermano. No sabemos. Hay veces que decimos, no, ese ya no quiere nada con Dios. Ese ya le ha hablado y le ha hablado. Y no, hombre, está más tremendo. Pero cuánto yo he visto la mano de Dios, esa gente que dice que ya nunca va a cambiar, esa gente que viene a los pies de Cristo. ¿Sí? Por eso nosotros debemos de predicar la palabra de Dios. Tiempo y fuera de tiempo. Y ya no hay tiempo, hermano, el tiempo está corto. El tiempo está corto. Y dice la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya la gente, hay mucha gente que anda hablando allí tantas cosas, tantas mentiras, hermano. A veces los creyentes que no están firmes, los creyentes que no se meten en la palabra de Dios, los creyentes, allá le dicen en Chiapas sancochados, ¿verdad? Que no son ni calientes ni fríos. Ahí quieren nada más, ahí nomás, no, ahí nomás. Eso se los llevan. Usted sabe que no tengo nada contra ellos, Dios tenga misericordia de ellos, no, pero los testigos contra Jehová, yo les digo no de Jehová, sino contra Jehová. ¿Sabe a quién buscan ellos? Ellos buscan a las ovejitas más tiernitas, aquellas que más inconstantes, aquellas que no se meten a la palabra, van y les perturban su fe y de pronto ya. Una vez me encontré, llevé a los niños con el dentista y estaba la recepcionista ahí y me dijo, le digo, ¿es usted cristiano? Sí, le digo, por la gracia de Dios. Dice, yo también era en un tiempo, pero me di cuenta de la verdad y ahora soy testigo de Jehová. Dice, santo Dios, dije, ¿cómo es eso? No puede ser. No puede ser, no es cierto. Nunca se dio cuenta de la verdad. Nunca conoció la verdad. Amén. Porque si la hubiera conocido, ahí estuviera. Sí. ¿Cómo le dijo Jesucristo? Felipe, muéstranos al Padre. Y entonces estamos, con eso es suficiente. Le dijo Felipe, ¿cuánto tiempo he estado contigo y no me conoces? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, hermano? ¿Cuánto tiempo? Hay veces yo he escuchado comentarios, no, ¿cuánto tiempo tengo en el evangelio? Yo tengo, pastor, yo tengo 40 años en el evangelio, 50 años en el evangelio. Pues sí, pero no estás haciendo nada. No importa el tiempo, tenemos que poner las manos a la obra. Y luego dice la palabra de Dios ahí, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Que dice, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, porque van a venir momentos difíciles. Haz obra de evangelista, evangeliza, visita, toca las puertas, regala un folleto, invita a la iglesia, habla de Cristo. Dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sí. Entonces, ¿para qué es la palabra de Dios? Hermanos, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Sí? He predicado, dice. ¿Y para qué es? Dice, el evangelio, las buenas nuevas es el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. O sea, es triste, ¿verdad, hermanos? Pero aunque muchas veces uno predique, el evangelio dice, ustedes lo recibieron, gloria a Dios que usted lo recibió. Amén.
Gloria a Dios que cuando se le predicó a usted, usted lo recibió, ¿verdad? Hay veces no fue la primera vez, ¿verdad? A veces se tomó tiempo, nos estaban hablando y hablando y hablando. Yo tenía un compañero que ahora es un evangelista y canta y compone música. Se llama Oscar Gallardo. Tiene algunos discos y es un evangelista y me acuerdo cuando estaba en la secundaria, él traía su guitarrita y era compañero ahí y luego me decía, Lugo, me dice, te invito a la iglesia. Y le digo, no me gusta eso, le digo, no me gusta. Pero mira ahora, ya después de años que pasaron, tuvimos la oportunidad de reunirnos, él un evangelista y yo un pastor. Y gloria a Dios, estábamos compartiendo recuerdos y todo, ¿verdad? Pero así es, hermanos, no lo recibimos como lo debemos de recibir, pero porque mira lo que dice la palabra de Dios en San Juan. Mira, San Juan dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué tremendo esa palabra, ¿verdad? Cuando uno proclama la palabra, cuando uno predica la palabra y no creen, allí mismo están, ¿qué? Condenados ya. Solamente por no haber creído, solamente por no haber recibido, están condenados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Condena. Yo estuve preso y sé lo que es estar, estuve con compañeros que tenían vida que nunca iban a salir. Y eso es tremendo, ¿no? Pero aquí habla de condenación eterna, hermano, eterna, solamente por no haber creído en el Evangelio. Y luego, ¿por qué no creyeron? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron, ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas. Qué triste, ¿no? Amaron más, ¿qué? Las tinieblas, amaron más su manera de vivir. Amaron más el mundo. ¿Por qué? Porque siempre el recibir a Cristo, algunos pensarán, bueno, ya no me voy a ir al baile, ya no voy a bailar, ya no voy a ir a las fiestas, se acabó eso, ya va a ser aburrido. Pero ellos no saben, amén. Ellos no saben lo que es gozarse en la presencia de Dios, amén. Y dice la palabra de Dios, amaron más, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces muchos por eso no la reciben, pero el Evangelio es para recibirlo. Dice, los corintios lo habían recibido. Y dice, en el cual también perseveráis. O sea que el Evangelio es ¿qué? ¿Para qué? No lo escuché, hermano. Para perseverar. ¿Qué es perseverar, hermano? Perseverar es cada día, continuar, ser constante. Va a haber cultos, sí, ahí estoy. Va a haber estudios, sí. Hace poquito nos gozamos aquí en el retiro, ¿verdad? Estamos aquí escuchando, orando, algo hermoso. Entonces es para perseverar. El Evangelio es no para de un momento, no es de un momento la palabra de Dios. Es para seguir adelante, seguir creyendo. El justo por su fe, ¿qué dice? Vivirá. Creemos, vamos a creer y seguiremos creyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo
venga. Amén. Hasta cuando Cristo venga. Tenemos que continuar. Bueno, hoy leí la palabra, mañana ya no. Hoy ya oré. Bueno, allá en México les dicen, no, por favor no se sienta mal, pero así le dicen allá. Yo sé que aquí no hay, pero allá sí, le dicen cristianos domingueros. ¿Por qué? Porque con un domingo tienen para toda la semana. Dios mío, ¿cómo le harán? O sea, con un sermón ya van a recibir la palabra de Dios, reciben y dicen ya de aquí lunes, martes, para el otro domingo otra vez. Es como ir a misa, pues, es como la iglesia tradicional, es como cuando estábamos, bueno, no sé aquí si alguno es católico, pero mi mamá me llevaba y iban, pero iban a la vez a ver las muchachas ahí, y allí a verlos todos, y luego salíamos de allí, y como si nada. Ahí salía y de allí me iba a tomar y así. Y al otro domingo, bueno, a pedirle perdón al Señor y luego salía a divertirme y hacer lo que yo quería. ¿Es así el Evangelio? Claro que no, ¿verdad? El Evangelio no es así. Si vamos a orar hoy, mañana tenemos que orar. Si vamos a leer la palabra, tenemos que seguir leyendo la palabra. Si vamos a hablarle a alguien, tenemos que perseverar. Porque dice la palabra de Dios ahí, dice, no perdáis pues vuestra confianza. No la tenemos que perder, nuestra fe, nuestra confianza, que tiene grande, ¿qué? Galardón. Porque dice, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por su fe. Y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Yo sé que la iglesia, la gloria de Dios en Dominicana son de los que perseveran. Amén. ¿Sí? ¿Para qué? Para preservación del alma. ¿Sí? Tenemos que continuar, tenemos que perseverar cada día. Y ya estamos viendo los tiempos. Estamos viendo, ya el Señor nos está mandando mensajes de la venida de Cristo. Y si no estamos preparados, nos está diciendo, prepárate, que ya vengo pronto. ¿Sí? Todo lo que está sucediendo es para que su pueblo se prepare. Gloria a Dios, qué Dios tan bueno. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es bueno. Dios es bueno, hermanos. Él nos prepara. Él nos prepara. Nos pasan cosas, pero Él nos advierte, nos está preparando. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla en nosotros, ¿verdad? Entonces dice la palabra, allí dice, sigue diciendo, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. El Evangelio es para abrazarlo, retenerlo. No lo sueltes, hermano. No sueltes esa bendición. Agárrate, ¿verdad? Agárrate de esa bendición como Habacuc. Habacuc quiere decir el que se abraza a Dios. Abrázate. Yo a veces le digo, Señor, a veces en momentos difíciles le digo, Señor, yo me voy a abrazar de ti, no te voy a soltar, no te voy a dejar. No, pase lo que pase, no me sueltes, abrázame, yo me voy a abrazar de ti. Sí, agárrate, retén. Como el cantar de cantares, ¿verdad? Aquel que dice que, porque andaba buscando aquel busca al que ama mi alma. Dice, lo busqué aquí, lo busqué acá, no lo encontraba, pero cuando lo encontré, lo así y no lo dejé hasta meterlo a la recámara, dice, o sea, hasta tener intimidad con él.
¿verdad? Hasta tener comunión con Él, ya no lo solté. Ya lo haré, digo, no, de aquí no me suelto. Amén. Así tenemos que retener el Evangelio. Porque el Evangelio, hermano, ahorita les voy a decir qué es el Evangelio. No me voy a adelantar, pero ahorita les voy a decir qué es el Evangelio, hermano. Sí. Y luego dice la palabra de Dios, ahí dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois, ¿qué? Salvos. O sea, si nosotros perseveramos, si nosotros creemos, recibimos, retenemos, dice que vamos a ser, ¿qué? Salvos, gloria a Dios. Depende de nuestra salvación. O sea, es importante, es muy importante dónde vamos a pasar la eternidad. Y luego dice, y si no creísteis, ¿en qué? En vano. Ay, esa palabra es, creíste en vano. O sea, en vano es en balde. O sea, de nada sirvió. De nada sirvió. O sea, ¿quién? O sea, digo yo, ¿cómo cómo vamos a creer en balde? ¿Verdad que no estamos, yo le decía a los niños, no está allá a los hermanos, no estamos jugando a la iglesia. Esto es algo eterno. Esto no es un juego, tu vida, mi vida, tus hijos, tu familia. ¿Ah? Tenemos que seguir adelante. ¿Por qué dice la palabra de Dios ahí? Porque algunos han creído en vano. ¿Cómo es creer en vano? Pues creer en vano quiere decir que algunos profesan a Cristo, profesan creer en el Evangelio, pero su vida no cambia, no es transformada, su vida sigue siendo igual. O sea, no hay un cambio en sus vidas. Es en vano, creyeron en vano. Si nosotros no retenemos, si nosotros no nos abrazamos de la palabra, si nosotros no la proclamamos, es en vano. No tiene sentido. Y acuérdense quién predicó el Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? El rey más sabio dice que el que le pidió al Señor sabiduría, Dios le dio sabiduría. Pero le dio tanta sabiduría, se perdió, se olvidó y se alejó de Dios. Y después dice que todo era vanidad, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Ah? Y quiso experimentar la verdadera felicidad, el verdadero propósito, sentido a la vida en las cosas de este mundo. Y dice, no hay nada ahí. No hay nada. No hay nada. O sea, finalmente él reconoce. Después reconoce, no, el propósito de Dios es servirle, temerle, ¿verdad? Y guardar sus mandamientos. Entonces, hermanos, y ahora que el versículo 3 dice ahí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo ¿qué? Recibí. ¿Qué enseñaba el apóstol Pablo a la iglesia? ¿Qué enseñaba? La palabra. ¿Pero por qué la enseñaba? Él la recibió primero, ¿sí? ¿Y cómo vamos a enseñar si nosotros no recibimos? ¿Verdad? El pastor está dando un estudio muy, muy bonito de discipulado. Véngase, ahí va a recibir usted. Va a recibir mucha palabra. ¿Para qué? Para que usted reciba y luego ¿qué? ¿Y luego qué? Enseñe, ¿verdad? Porque yo mismo, porque yo mismo os he enseñado lo que así mismo recibí. Si no recibimos, ¿qué vamos a dar? Tenemos que recibir, ¿verdad? Y luego podemos dar. Entonces dice ahí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado. Ahí está el Evangelio. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas.
no es complicado. Las buenas nuevas es que Cristo Jesús murió, dice, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. O sea, Jesucristo murió, tomó tu lugar, tomó mi lugar. Él dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó cuando él dijo consumado es en la cruz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la cortina que separaba el lugar santo, santísimo del santo? ¿Qué pasó? ¿Ah? Se rasgó en dos. O sea, que cuando por su muerte nosotros que hay entrada ¿a qué? Al lugar santísimo. Gloria a Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él entregó su vida, Él abrió una puerta donde no había puerta. Amén, no había entrada, no había forma de entrar a la presencia de Dios. Pero con su vida, con su sangre preciosa, Él, por eso dice Hebreos que vengamos al trono de gracia para buscar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hay un trono de gracia para ti, para mí, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso ahora podemos nosotros entrar con libertad. Tenemos comunión con Dios. Después de ser enemigos de Dios, ahora pasamos a ser amigos de Dios. Se acabó esa enemistad que había entre Dios por causa del pecado. Amén. Por eso ahora tú y yo podemos entrar libremente, con libertad, adorar, alabar a Dios. Amén. Por eso cuando se empieza aquí, empiezan las hermanas a alabar, a adorar a Dios, ahí están, tratamos de entrar en ese lugar. A veces es difícil, a veces no es fácil entrar al lugar santísimo, pero ese es el propósito del grupo de alabanza, que nos metamos ¿en dónde? En el lugar santísimo, amén. Allí en la presencia de Dios, que nos metamos a la presencia de Dios. Y dice, Él murió por nuestros pecados. Y luego, fíjense lo que dice Isaías. Mire lo que dice Isaías. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Quién lo crucificó? ¿Quién tuvo la culpa? Muchos dicen los judíos, los romanos. No, todos nosotros, amén. En la cruz vemos lo horrendo del pecado, hermano. Vemos el pecado en su plena magnitud. Allí en la cruz. El inocente dando su vida por nosotros. Dice que Él fue como un cordero. No abrió su boca. Lo golpeaban, lo pusieron la corona de espinas. Lo escupieron. Pero Él siempre pensaba en ti y en mí, amén. Él fue allí y entregó su vida por ti y por mí. ¿Para qué? Para sanar nuestras enfermedades, gloria a Dios, amén. Para sanar nuestros dolores, o sea, hay sanidad, amén, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Hay sanidad, hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay sanidad no solamente física, sino del alma. También Él tiene poder para sanar heridas del alma, heridas profundas que muchas veces son causadas, daños irreparables, pero para el Señor no hay nada imposible, amén. Él nos sana. Testimonios tan tremendos he escuchado. El exdrogadicto es hecho libre, la prostituta es hecha libre, amén. Todo, o sea, Dios cambia, Dios transforma. Por eso Él dio su vida. Dice, y luego dice,
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por nuestra rebelión. O sea, el pecado, o sea, eso lo llevó a la cruz. Y luego dice Corintios, sigue diciendo que el evangelio él dice, porque así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras. O sea, estaba escrito, hermanos. Isaías, cuando ves Isaías 53, ves, antes de que sucediera, antes de que Cristo diera su vida en la cruz, Isaías ya lo estaba profetizando, estaba hablando de lo que iba a suceder. O sea, aproximadamente 700, 800 años atrás, él estaba profetizando, diciendo así va a pasar. Y vino Cristo y murió. Se cumplió la palabra de Dios. Por eso dice, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Es la veracidad, esa es la verdad. De lo que Isaías anunció, ahí está cumplido en Cristo Jesús. Amén. Conforme a las Escrituras, no dice conforme al pastor, ¿verdad? No dice no conforme a un movimiento tampoco, ¿verdad? No dice, dice conforme a la palabra de Dios. Por eso es que tú y yo necesitamos conocer bien la palabra de Dios. Y luego dice, conforme, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, ahí dice, el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Amén, gloria a Dios. Este es el evangelio. No es difícil, esas son las buenas nuevas que cambian, que transforman, ¿verdad? Las vidas, que traen esperanza, que traen fe, ¿verdad? Que traen amor, que sanan, que nos hacen libres. Y dice la palabra de Dios ahí también, todo es de acuerdo a la palabra de Dios. Porque dice Gálatas, mire lo que dice Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, sea maldito. En otras palabras, hay muchos que andan predicando un evangelio, ¿qué? Diferente. Estoy maravillado, decía Pablo a los Gálatas. ¿Cómo es posible que ya ustedes se alejaron del evangelio que yo les presenté? Yo les hablé que Cristo había dado su vida en la cruz por ustedes, que había sido sepultado, que resucitó al tercer día. ¿Cómo es posible que tan pronto ustedes ya se hayan alejado del evangelio y hayan abrazado un evangelio diferente? Y no es que haya otro evangelio, dice, porque solamente hay un evangelio, amén. Solamente hay un evangelio, pero muchos andan perturbándole el evangelio, andan hablando tantas cosas. Hoy en día andan diciendo que esto, que aquello. Predicando un evangelio diferente.
Pero dice, si alguien predica, si yo o un ángel o quien sea predica otro evangelio, sea maldito. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, hermanas, a veces gente viene y por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, amén. Tenemos que conocer bien la palabra de Dios para que nadie venga a perturbarnos o a confundirnos, porque nosotros conocemos el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Y luego dice la palabra de Dios que Cristo Jesús murió por nosotros, que fue sepultado, ¿verdad? Fue sepultado. Dice que cuando fueron a ver la tumba, la piedra estaba ¿qué? Removida. ¿Y la tumba estaba qué? Vacía, ¿verdad? ¿Y qué le dijo, qué les dijo el ángel a las mujeres? Dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Amén. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Qué triste, ¿verdad? Qué triste, hermano. Qué triste cómo hay mucha gente buscando entre los muertos al que vive hoy en día. ¿Cómo, Dios mío? Como un ciego guiando a otro ciego. Dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer, ¿dónde? En el hoyo, ¿verdad? Es tremendo, hermano. Yo me acuerdo, yo cuando vengo me gozo aquí en la alabanza y todo con usted, pero recuerdo en Chiapas cuando había, porque allí en esa parte todavía es muy católica, o sea, tienen muy siguen con esa creencia en la tradición, ¿verdad? Y cuando ellos van con sus santos, cargando con sus santos, se les puede ver que no tienen vida, hermano. Así van caminando, así. Y te miran así. Digo yo, ay, Dios mío, o sea, pero a ti se te ve vida, amén. Gloria a Dios. A ti, a mí se nos ve vida. Cuando venimos a alabar a Dios, venimos a alabar a Dios, amén. Cuando se trata de danzar, danzamos para el Señor. Cuando se trata de aplaudir, aplaudimos al Señor. ¿Por qué? Porque estamos vivos, amén. Y el muerto no puede alabar a Dios, amén. Solamente los vivos podemos alabar a Dios. Y luego dice la palabra de Dios, Jesucristo cuando Él resucitó, hermanos, cuando Jesucristo resucitó, Él es, como dice la palabra de Dios, en Primera de Pedro, mira lo que dice Primera de Pedro, ya casi voy a terminar, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, que si no hubiera resurrección, hermanos, nuestra esperanza, no pudiéramos tener una esperanza viva. ¿Sí me entienden? No pudiéramos tener una esperanza viva. Allí mismo en Corintios dice que fuéramos los seres más dignos de conmiseración y fuéramos hallados mentirosos, dice la palabra de Dios, si Cristo no resucitó. Amén. Pero gloria a Dios porque Cristo resucitó y nos hizo renacer para una esperanza. O sea que volvimos ¿a qué?
a nacer. Por eso le dijo Nicodemo Juan a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Ah? Tienes que nacer de nuevo. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos nacieron de nuevo? Gloria a Dios. Sí, volvimos a nacer, gloria a Dios. Solamente por lo que Cristo hizo, por esa resurrección. Nadie ha resucitado. Mohammed está en la tumba, sus huesos. Confucio en la tumba, ¿verdad? Buda, igual. Solamente Jesucristo. Amén. Solamente Cristo. Y dice la palabra de Dios, por eso decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Imagínense las palabras de este hombre. Usted sabe lo que vivió Job por todo lo que estaba pasando, pero mire la declaración que él hace. Dice, así como estaba enfermo, sus hijos se murieron, su esposa quién sabe dónde andaría, ¿no? Pero ahí estaba enfermo y todo. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que mi Redentor vive, dice, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi carne, esta mi piel, he de ver a Dios. Amén. He de ver a Dios. Y hermanos, dice la palabra de Dios que no solamente Jesucristo resucitó, Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado, sino que también dice que apareció. O sea, hubo personas que lo vieron, ¿verdad? Dice, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribió a los Corintios, ¿no? Dice, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y por último dice, de todos como a un abortivo me apareció a mí. A Pablo decía, como un abortivo. Y yo, ¿por qué un abortivo? ¿Qué pasa con los abortivos? Ahora quieren pasar aquí una ley para que favorezca el aborto, ¿verdad? ¿Qué pasa con los niños abortivos? O sea, no tienen que abortarlo, los abortan. No le dan el tiempo para que esa criatura se desarrolle y pueda vivir, ¿verdad? Pues dice que Pablo se sentía así, como un abortivo. O sea, que había conocido a Cristo así como un abortivo. Dice, y luego dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Mire, qué bonitas palabras, ¿no? Él no decía, yo soy apóstol, No sé ni si soy digno de ser apóstol, ¿no? Hoy en día, ¿y tú qué eres? No, yo soy apóstol, y tú profeta, y tú arcángel, y tú serafín. Dios mío. Pablo decía, no, yo no soy digno ni siquiera de ser apóstol, decía. Ni siquiera de ser apóstol. Por eso, de verdad, hermanos, Pablo con esas palabras nos dice, y luego dice, pero por la gracia, porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea, Pablo, usted conoce el testimonio de Pablo, quién era Pablo. Cómo era Pablo, Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, cómo perseguía a los cristianos, cómo cuando Esteban estaba siendo apedreado, él estaba ahí de testigo, hasta que tuvo un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Lo tumbó de su caballo, lo tumbó del macho donde andaba, ¿no? Y dice la palabra de Dios que aquí dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está el ejemplo.
Ahí está el ejemplo de una persona que recibió la palabra de Dios, que retuvo la palabra de Dios, que perseveró en la palabra de Dios. Y que fue transformado por el poder de la gracia de Dios. Amén. O sea, cuando yo veo a este varón, es un ejemplo para ti, para mí. Amén. A seguir. O sea, ese es el evangelio. Para eso se predica el evangelio. Amén. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios transforma. La gracia de Dios cambia. Sí, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Eres creyente? ¿Qué somos? Redimidos, somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Amén. Por gracia de Dios soy lo que soy. La gloria sea para Dios. Amén. La gloria sea para Dios. Aunque yo canto, yo soy un cantante, yo soy un pastor y que predico. No, por gracia soy lo que soy. Amén. Lo he recibido. Él ha hecho todo. ¿Sí me entiende? Él ha hecho todo. Él me salvó, me sanó, me cambió, me transformó, me dio de su Espíritu Santo, me dio la palabra, me puso pastores, hombres de Dios para instruirme, y por gracia soy lo que soy. Amén. Y decía Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, recibí su gracia, pero yo no me la guardé como esos leprosos, como hicieron los leprosos que encontraron tesoros y fueron y lo escondieron y comieron, se alimentaron, se saciaron y luego fueron a echar 2 viajes. El primer viaje no recapacitaron, pero el segundo viaje digo, oye, ¿sabes qué? No estamos haciendo bien. Es tiempo de dar buenas nuevas, amén. Sí, es tiempo de dar buenas nuevas. Y dice la palabra de Dios, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Gloria a Dios. Amén. Yo le he servido al Señor. La gracia, cuando llegó la gracia de Dios en mí, entendí. Y usted sabe, desde que Pablo se convirtió y abrió sus ojos, él dice que inmediatamente se puso a predicar la palabra de Dios. Aquel que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es Pablo, hermano, un ejemplo de la gracia de Dios, un ejemplo de haber recibido el Evangelio. Él no solamente nos da el consejo a los corintios, no solamente le dice, Corintios, proclamen, retengan el Evangelio, perseveren en el Evangelio, ¿verdad? Sino que también les dice, mira, aquí estoy. Que decía, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Pero qué? Pero no yo, sino ¿qué? La gracia de Dios conmigo. No fui yo, es la gracia de Dios. Amén. Conmigo. No soy yo. No es que hagamos las cosas a nuestras propias fuerzas, hermano, como nosotros queramos. Tenemos que hacerlos por la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Sí. Que la gracia de Dios sea ese poder. Que la gracia de Dios esté con nosotros siempre en todo lo que hagamos. Dice que Jesucristo crecía en gracia, en sabiduría y en estatura para con Dios
y para con los hombres. Juan el Bautista igual, por gracia, por gracia. No lo puedo hacer yo, o sea, no decía, es Pablo, es porque Pablo era, no es por Pablo, es por la gracia de Dios, ¿amén? Por la gracia de Dios. Y finalmente le dice ahí, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Sean ellos o sean yo, así predicamos. Dice, y así ustedes han creído. Amén. Gloria a Dios, hermano. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a meditar, ¿verdad? En esta palabra que acabamos de escuchar. Dice la palabra de Dios que por gracia hemos sido salvos. O sea, no es por obras para que nadie se jacte. Amén. Y Dios es el que nos creó, nos transformó para buenas obras, dice la palabra. Dice en Efesios 2, mire lo que dice. Filipenses, Efesios, mire lo que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos ¿qué? Hechura suya, creados ¿qué? En Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Oh, gloria a Dios, amén. Quiere decir que Dios ya preparó algo para ti, para mí, para que andemos en ellas, hermano. ¿Andas en ellas? Ya andamos en ellas, gloria a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar en esta tarde. Dios, Señor, te damos gracias, Dios. Señor, gracias, Dios. Porque así, Señor, nuestras vidas estaban, Dios mío, como esos leprosos. Dios mío, perdidos. Dios mío. Pero cuando escuchamos el Evangelio, Señor, Dios mío, fuimos convencidos por medio del Espíritu Santo, Dios. Y tocó usted nuestras vidas, nuestros corazones, Dios. Aleluya. Dios mío. Y algo pasó, Dios, que solamente nosotros podemos entender, Dios mío. La gente no nos entiende si tratamos de explicarle nuestra experiencia, Dios mío. Pero nosotros sabemos lo que pasó. Nosotros sabemos lo que pasó. Oh, Señor, usted abrió nuestros ojos, Señor. Usted derramó de su amor, Dios mío, nuestras vidas a través del Espíritu Santo, Dios mío, Señor, y nos hizo renacer de nuevo, Dios mío. Volvimos a nacer, Dios mío. Nos transformó, como dice su palabra. Ahora lo entendemos, Dios, de cómo usted nos transformó de las tinieblas a su luz admirable, Dios mío. Señor, y ahora estamos, Señor, en esa luz, en ese reino, Dios mío. Ahora tenemos paz, una paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Dios de la gloria. Ahora, Señor, tenemos libres, Dios, somos libres, Dios mío. Señor, ahora, Dios mío, podemos cantar, podemos alabar, Dios mío. Señor, nuestra vida ha sido cambiada, nuestra vida ha sido transformada, Dios mío. Señor, aleluya, aleluya. Señor, gracias, Señor. Gracias por lo que usted ha hecho, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias.